Que el Señor le bendiga grandemente y seguimos con los consejos a los hermanos que les gusta compartir la palabra del Señor. Y analicemos una predicación o un discurso que se encuentra en el libro de los Hechos. Y es el primer discurso del apóstol Pedro después de la venida del Espíritu Santo. Vamos a ver qué encontramos en este versículo y qué consejo podemos hallar. Y qué mejor consejero que la misma palabra del Señor. En este discurso del apóstol Pedro, se bautizaron y creyeron más de 3,000 personas. Más de 3,000 personas. Impresionante, ¿no? Pero miremos varios aspectos que en este discurso, en esta prédica, podemos obtener con respecto a la verdadera predicación del Evangelio. Y este discurso se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 14 en adelante. El contexto inmediato es la venida del Espíritu Santo. Estaban los apóstoles esperando esa promesa que le dio nuestro Señor Jesucristo allá en San Juan, capítulo 14, creo. Y cita así la Biblia: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué podemos sacar de este versículo que acabo de leer? Y es que para el predicador, para el maestro, el pastor, cualquiera que quiera compartir la palabra, es la palabra que debemos de compartir, no otra cosa. Aquí el apóstol Pedro está citando el profeta Joel, o sea que está citando la Biblia. Y una predicación verdaderamente donde no hay Biblia, no es por ahí. Cualquiera que quiera predicar tiene que predicar la Biblia. Y sabemos también por el contexto de que a toda criatura, el mandato es ir y predicar a toda criatura, no hacer acepción de personas. Aquí en este contexto el apóstol Pedro le está predicando a judíos y le está predicando a un sinnúmero de personas que no eran judíos también. Que no eran judíos. Porque al venir el Espíritu Santo le dio la potestad de hablar. Le dio ese privilegio de hablar idiomas que ellos no conocían. Entonces, el verdadero predicador, el predicador sano y el predicador bíblico, predica la palabra de Dios. Sigamos viendo qué hay en este sermón. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Y aquí empieza
el eje. Aquí empieza el eje, donde ya Jesús viene a tomar posesión de toda la predicación, Y es como debe de ser, Un sermón donde no se predique a Jesús, como lo dije anteriormente, solo estamos gastando saliva. Aquí viene lo bueno. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Y aquí Pedro va a relatar un poquito de la vida de Jesús. Esa vida perfecta. Esa vida donde nos dejó ejemplo el Señor para que Él fuera nuestro ejemplo, nadie más. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Esa es la vida de Jesús. Ese es el ministerio de Jesús. Hizo milagros, prodigios, señales que el Padre le decía que hiciera. Pero no solamente eso hizo Jesús, sino que predicó las buenas noticias de salvación. Sigue diciendo el versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Ustedes, le dice Pedro, lo prendieron, lo agarraron y lo mataron. Por manos de inicuos, crucificándoles. Es impresionante cómo el Espíritu Santo guió al apóstol Pedro para presentarle a Cristo y a este crucificado. Como se lo va a presentar al apóstol Pablo también. Como se lo presenta a aquel predicador fiel de su palabra. Y es que también, queridos hermanos, la predicación del Evangelio debe de generar culpa a los oyentes. Aquí está diciendo el apóstol Pedro. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Ustedes son los causantes de que Jesús muriera. Como más adelante lo va a decir. Versículo 24, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y aquí va a citar el apóstol Pedro nuevamente la Biblia, para que todo esté fundado en la Biblia, y no en las palabrerías que nosotros podamos tener. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. El Antiguo Testamento habla de Jesús. Si vamos a predicar por allá, querernos dar un banquete por el Antiguo Testamento, recordemos siempre de que Él va a hablar de Jesucristo. Versículo 29, sigue diciendo Pedro a los israelitas, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia
en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por estrado de tus pies. Sí se dieron cuenta, ¿verdad? Sí se dieron cuenta de que Pedro, en medio del sermón, está hablando de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Porque no hay de otra cosa más que hablar, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y que Dios lo resucitó de entre los muertos, Pero falta algo más importante. Falta algo. Versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Aquí otra vez Pedro está atacando el corazón de los israelitas, de todo lo que le están escuchando. Y va a causar culpa, porque el hombre es culpable delante de Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Escuchen bien, pero hoy se presenta otro evangelio. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, sepa la gente impía, la gente pecadora, la gente allí de afuera del mundo, que a ese Jesús que vino, se encarnó y vivió aquí, puso sus pies en la tierra hace 2000 años aproximadamente, nosotros le crucificamos. Pero yo no estuve allí. Yo apenas, si yo tengo 30, 25, 20 años. Cristo murió por tus pecados. Y por eso tú eres culpable delante de Dios. Porque eres pecador. Eres el culpable de que Jesús lo hayan crucificado. La predicación genera culpa. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Si al final de la predicación los oyentes no se hacen esta pregunta? Creo que estamos dando un mensaje equivocado. Porque la predicación debe de ser para que la gente reflexione realmente de su vida. ¿Cómo está su vida delante de sus padres? No. Delante de sus maestros, no. Delante de los líderes, delante de los presidentes, de los alcaldes, no. Es que se lleguen a poner a pensar de cómo está su vida delante de Dios. Eso es lo que debe de generar la predicación del verdadero evangelio. Aquí estas personas, el corazón se le arrugó. Entendieron el mensaje. Entendieron de que delante de Dios eran culpables y le dijeron, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro le dice otra cosa muy importante que se ha dejado de predicar, y es el arrepentimiento. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Con esa predicación se convirtieron 3,000 personas. Más de 3,000 personas.
más de 3.000 personas. Y esas más de 3.000 personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Perseveraban. El verdadero arrepentimiento y la verdadera conversión te va a llevar a perseverar, a congregarte, a cambiar tu estilo de vida. Pero si tú sigues practicando lo mismo, no entendiste el verdadero mensaje. O tal vez fue que escuchaste otro mensaje. En este discurso podemos ver que el apóstol Pedro citó la Biblia, predicó a Jesucristo, a este crucificado, a este muerto, sepultado y resucitado. Predicó la necesidad que tenemos de un Salvador, porque nosotros no podemos salvarnos. Y predicó el arrepentimiento. Predicó el arrepentimiento, hizo ese llamado al arrepentimiento. Hizo ese llamado al arrepentimiento. Ahora, si en tu predicación, si has salido a evangelizar y no has adoptado este sistema, porque como lo dije anteriormente, esto es un misterio. Esto es un misterio donde Dios es el que va a transformar los corazones por medio de la predicación. El Espíritu Santo va a venir y va a convencer a la gente de pecado, de juicio y de justicia. Nada más. Nada más. Y vean qué interesante es, porque aquí la gloria se la va a llevar solamente Dios. Y es el que, como dice el versículo 47 al final, el último versículo dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, dice, y el Señor, dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. ¿Pero por qué? Por la predicación del Evangelio. Por la oración, pedirle al Señor, pedirle a Dios que envíe a las personas, que Dios le dé el don del arrepentimiento como se lo dio a los gentiles. Que le dé el don de la fe, porque es un regalo, y que le dé el don de la salvación. Ese debería de ser nuestra oración siempre. Así que aquí están otros tips sacados de la Biblia para que nuestra predicación sea lo más bíblicamente. Ya el Señor dará el crecimiento como dice su palabra. Pero nosotros debemos de ser fieles a esta predicación. Así que el Señor me lo bendiga grandemente y sigamos escudriñando la Biblia. Sigamos escudriñando la Biblia, y en el nombre de Jesucristo, lo que más anhelo es que les llevemos el verdadero mensaje a las personas. Bendiciones.